un saludo a todos los que ven este video, tanto creyentes como aquellos que se interesen por el tema de la iglesia. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la iglesia. Vamos a estar hablando de manera general qué es la iglesia y cuál es su propósito dentro de la sociedad y según la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde la iglesia, de diferentes maneras y en diferentes lugares del mundo, no está actuando acorde a la palabra de Dios, y donde aún en muchas sociedades, en muchos países del mundo, la iglesia está siendo atacada o está siendo desviada de su propósito para el cual Dios y nuestro Señor Jesucristo la puso en este mundo. Y es por eso que queremos hacer este programa, para volver a la palabra de Dios, volver al diseño de Dios, de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia y el propósito original por el cual la iglesia existe. Bueno, quien les habla, Lenier, líder de una de las iglesias, de uno de los pastores que va a estar con nosotros, y queremos hacer no solamente este programa, vamos a hacer una serie de programas donde vamos a estar hablando de características particulares de la iglesia. Y vamos a estar hablando de varios aspectos de la iglesia, como por ejemplo la membresía, la disciplina bíblica, el gobierno de la iglesia. Y queremos invitarte no solamente a ver este programa, sino a ver el resto de los programas que vamos a estar grabando. Quisiera que entonces los invitados en esta oportunidad se presentaran. Bueno, yo soy Ángel Luis Lorenzo, soy pastor de la iglesia del centro, de la iglesia municipio de Los Pinos Nuevos, Santo Espíritu. Mi nombre es Adrián Pedrosa Mena, soy pastor en la iglesia en el barrio de Agramonte, aquí en la ciudad de Santo Espíritu de Los Pinos Nuevos. Mi nombre es Andy Lucena y soy pastor de la iglesia bautista aquí en la ciudad de Santo Espíritu. Bueno, y después de habernos presentado todo, vamos a estar dialogando sobre qué es la iglesia de manera general y algunas particularidades, y vamos a estar dialogando, conversando acerca del tema de la iglesia. Quiero comenzar con una pregunta de manera general, que podamos decir, según la palabra de Dios, ¿qué es la iglesia? Bueno, mis hermanos, dando respuesta a la pregunta de qué es la iglesia. Esta respuesta puede ser amplia o puede ser breve. De manera breve podemos decir que esencialmente la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes que han existido, existen y existirán. Todos los verdaderos creyentes en Jesucristo. Está formada de esta forma la iglesia. Hay un texto que habla de eso. En Efesios 5:25 habla de que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esta es la verdadera iglesia. La iglesia, los que han creído en Jesús y se han beneficiado de esa muerte, de ese sacrificio de Jesucristo, y que lo han evidenciado en una vida que testifica de que son seguidores de Jesucristo. Ahora, esta iglesia universal, esta iglesia que está formada por los verdaderos creyentes, tienen verdaderos creyentes que dominan generalmente si es una iglesia con buena enseñanza, con una aplicación de la palabra de Dios, está formada principalmente por verdaderos creyentes, pero pueden haber algunos que no lo sean, porque nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón. Pero si una persona profesa creer y tiene una vida que no es públicamente pecaminosa, públicamente escandalosa, no podemos negar que sea creyente. Esa persona es parte hasta que un pecado público, un pecado escandaloso, muestre que realmente no lo es. O se le disciplina y después, entonces, si no hay un arrepentimiento y un cambio, es una persona que es parte de la iglesia. Pero sí, la iglesia, en esencia, podemos decir que todos los verdaderos creyentes, de todos los tiempos que han existido en Jesucristo, pero que también la iglesia es una expresión local y temporal
en diferentes lugares. Esto es más o menos en esencia lo que es la iglesia. Podemos abundar y tal vez mis hermanos pueden seguir compartiendo más sobre ello. O sea, para resumir un poco lo que tú has dicho, según la palabra de Dios, la iglesia es la unión de todos esos creyentes verdaderos, donde puede haber el caso donde haya quizás algún creyente que no sea verdadero creyente y esté reuniéndose con la iglesia. La iglesia invisible es la iglesia que está formada por todos los verdaderos creyentes. Pero Dios es el que conoce quiénes son los verdaderos creyentes. Entonces, todos los verdaderos creyentes que han sido regenerados, que Dios le ha dado una nueva naturaleza, que son nuevas criaturas, forman la iglesia. Dios sabe quiénes son. Y son los que han existido y han muerto por siempre, los que existen ahora, los que existirán. Pero en su expresión temporal, local, geográfica, la iglesia en su expresión local, en un lugar, externamente, a veces sí hay personas que no son verdaderos creyentes, pero no son verdaderos creyentes, pero profesan y nos parece que lo son. Entonces no podemos tener el discernimiento y la profundidad para saber si son o no son, porque profesan creer, profesan seguir la verdad acerca de Jesucristo y a la vez tienen una vida moralmente que no niegan que son creyentes. Entonces puede pasar y ha pasado. Aún en 1 Juan dice que algunos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto mostró que no lo eran. Porque si hubieran sido nosotros, dice Juan, hubieran permanecido con nosotros. Entonces es una realidad que en la iglesia local, en ocasiones, y casi siempre, en todas prácticamente, yo diría que en todas, existen personas que no lo son. Ahora, no debemos permitir tampoco que personas que evidentemente no son creyentes porque niegan verdades fundamentales de la palabra y aún viven en adulterio, viven en fornicación, viven en prácticas pecaminosas, escandalosas. No podemos tomarlo como que son parte de la iglesia, sino que en esos casos, por amor a Jesucristo, por amor a la propia iglesia, deberíamos aplicar disciplina para llamar a esa persona al arrepentimiento y si no responde, tenerlo por gentil y publicado. Entonces podemos decir que la iglesia son todos esos creyentes que visiblemente para nosotros profesan ser creyentes, que practican lo que dice la palabra de Dios, que viven según la palabra de Dios. Y en el caso de aquellos que profesan ser creyentes pero que no viven según la palabra de Dios o que viven practicando el pecado, entonces se le aplicaría entonces la disciplina bíblica. Pero estaba pensando en el caso de alguna persona, por lo que ya tú habías dicho, alguna persona que quiera visitar la iglesia. Sabemos por lo que tú has dicho ya que en la iglesia están los verdaderos creyentes, aquellos que profesan haber creído en Jesucristo y que practican la palabra de Dios y que no practican el pecado. Pero pudiera haber una persona que desea visitar la iglesia. ¿Qué pasaría con esta persona que quiere visitar la iglesia por primera vez quizás o que no es un asistente a la iglesia continuo? ¿Qué pasaría con esta persona? Si alguno más quisiera responder esta pregunta. Bueno, aquí hay una distinción que es buena hacer. La iglesia como tal está abierta para cualquier tipo de persona, para toda persona que desee venir, porque nosotros creemos en la manera en que Dios ha provisto que las personas escuchen el Evangelio, y precisamente es la predicación de este Evangelio. Y nosotros estamos abiertos a que en nuestras congregaciones, por lo menos la nuestra, pueda venir cualquier tipo de persona. No hacemos de alguna manera acepción, pero hay una distinción, como te decía ahorita, entre lo que es la membresía de nuestra iglesia y las personas que vienen o que visitan, ya sea esporádicamente o ya sea que lo hagan consecutivamente.
Que una persona visite nuestra iglesia no determina que esa persona sea miembro de la iglesia. La membresía de la iglesia, y no es el día, no es el tema, pero sí es bueno señalar que la membresía de la iglesia, nosotros en nuestra iglesia local la estipulamos para las personas que, como decía Ángel, no solamente profesan la fe en Jesucristo, sino que viven de una manera acorde a esa fe que profesan. Ahora, la persona puede venir, puede visitar la iglesia, puede estar expuesta, y nosotros creemos y nosotros anhelamos que las personas vengan y que sean expuestas a la predicación del Evangelio, porque creemos que esa es la vía, esa es la manera que Dios usa, y lo dice ahí, Pablo lo dice en Romanos 10, por ejemplo, cómo podrán creer si no hay nadie que les predique, ¿no? Y esa es la forma que Dios usa para que las personas escuchen el Evangelio y puedan a la vez responder al Evangelio. Entonces, cualquiera puede visitar la iglesia, cualquiera puede venir, es bienvenido, pero la membresía de la iglesia es otra cosa. La membresía solamente es para cristianos, o que al menos nosotros como seres humanos que no tenemos pleno conocimiento, no conocemos, como decían, en el corazón, pero bueno, que tengan una expresión acorde a lo que el Evangelio es. De alguna manera, el llamado de Pablo en Filipenses capítulo 1, vivan de acuerdo o conforme al Evangelio. Eso es básicamente lo que nosotros tomamos para definir quién es un miembro de la iglesia o quién es un asistente, un visitante a la iglesia. Esas son dos definiciones. La persona que está interesada en conocer la iglesia, en venir, en saber qué es lo que se hace en la iglesia, no nos interesa cuál es la intención, pero sí nos satisface, nos alegra que puedan estar y que puedan realmente estar expuestos a la predicación del Evangelio, porque creemos en el poder de la palabra de Dios. Y creemos, como dice Pablo, que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Entonces, esa es de alguna manera la distinción que nosotros, por lo menos como iglesia local, hacemos. Con respecto al tema que estamos tratando, yo creo que es una pregunta válida en el sentido de que muchas personas se acercan a los lugares donde nos estamos reuniendo para visitar, y en ocasiones estas personas persisten y permanecen junto con la iglesia por toda la vida, pero también está dado el caso de personas que asisten a donde nos estamos reuniendo y luego dejan de venir por un tiempo. Eso es una realidad. Ahora, por eso es la importancia de la distinción. La distinción está en que hay personas que visitan el lugar, y es importante saber que hay una diferencia entre iglesia y el lugar donde nos reunimos. O sea, la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. O sea, una persona que asiste al lugar donde nos estamos reuniendo, no necesariamente esa persona ha venido a ser parte de la iglesia. Por eso la distinción. La persona que ha venido a ser parte de la iglesia es una persona que está comprometida con esa iglesia. Y después veremos en la serie, cuando tratemos el tema de la membresía, qué requiere ese compromiso, cuál es el nivel de compromiso que tiene esta persona, a qué se está comprometiendo. Ahora, una persona puede ser perfectamente un hijo de Dios sin haber sido miembro nunca de una iglesia, porque milagrosamente Dios trató con su vida, puede haber sido momentos antes de morir, y esa persona fue arrepentido. Pensemos ahora, por ejemplo, en el ladrón en la cruz. Momentos antes, él no fue miembro de ninguna iglesia ni nada, pero una persona que ha profesado la fe, tarde o temprano, terminará siendo miembro de una iglesia y estando en la comunión de otros creyentes, participando de los sacramentos y demás. Esta es la distinción que vemos. O sea, sí hay una distinción, y aún puede colarse alguno que profesa ser creyente, como decíamos, vive una vida de creyente y no lo sea, porque no podemos escudriñar el corazón. Pero bueno, tenemos que tomarlo y recibirle como miembro, recibirle como parte de esa iglesia y tratar con él según la escritura, como debemos tratar con el resto de la iglesia, y esperar que el Señor muestre quiénes son los que son sus hijos en algún momento. Y si en algún momento una persona escandalosamente, como decía Ángel Luis, presenta una vida que no agrada al Señor, hay que tratar con esa persona y ir por los procesos, que además la iglesia es la autorizada para tratar con esta persona, según Mateo 18, es la autorizada para llevar este proceso,
con aquellos que son o no sus miembros, que están dando muestras o no de ser miembros de la iglesia de Dios, de ser hijos de Dios. Ahora, quería mencionar el tema del templo o del lugar de reunión, porque es una de las cosas que, por ejemplo, Sujel Michelin menciona en su libro El Cuerpo de Cristo, como las cosas que no son la iglesia. Tristemente, sobre todo en la tradición nuestra, acá en Cuba, es muy visto el templo como la iglesia. Muy visto el templo como la iglesia al punto de que personas, por no asistir a la iglesia en este tiempo de pandemia, perdieron su comunión con Dios completamente. Perdieron su comunión con Dios porque había una vida religiosa que el domingo a la mañana era su tiempo con el Señor, el domingo a la mañana era como cuando era en iglesia, el resto del tiempo no era en iglesia. Y la iglesia, como dice 1 Corintios 11, versículo 18, Pablo dice ahí, cuando os reunís como iglesia. O sea, la iglesia, cuando asiste el domingo a la mañana o en otro momento, la iglesia se reúne como iglesia en el templo. Pero en ese momento no es que la iglesia se convierta en la iglesia, no, la iglesia en todo momento es iglesia. Y tristemente el centrar el funcionamiento de una iglesia y que la iglesia venga a ser iglesia solamente cuando están dentro del templo ha centrado a la gente tanto en ese lugar que ha perdido su impacto en la sociedad. Tristemente es así, y la iglesia necesita entender que ellos no son el templo, ellos no son el lugar de reunión. La iglesia no es el lugar de reunión, la iglesia son la gente que se reúne en ese lugar por el propósito de alabar al Señor, pero son la gente. Y son la gente estando en su casa, son la gente estando en sus centros de trabajo. Es importante ver ese detalle de qué es la iglesia, como es el tema que nos está hablando. Quisiera retomar lo que tú habías dicho, Adrián, de que la iglesia no es el edificio, sino que son las personas. Y quisiera preguntarte de manera particular, ¿qué no es la iglesia? Porque sería interesante hablar de lo que no es la iglesia, porque quizás haya algunas personas, tanto creyentes como no creyentes, que entiendan mal la iglesia, aunque aquí ya se ha hablado de lo que es la iglesia, pero sería muy oportuno decir qué no es la iglesia. Sí, Leniel, el tema de qué no es la iglesia, yo creo que es válido e importante para este debate que estamos teniendo sobre qué es la iglesia. Es importante porque por muchos años la iglesia ha sido de alguna manera distorsionada, y al distorsionar la iglesia o el concepto de iglesia, terminan las personas practicando y ejecutando ciertas cosas en base a ese concepto. Tenemos que entender que la iglesia hace lo que hace porque es lo que es. Y si la iglesia por alguna manera entendemos que es algo que no es en realidad, terminamos haciendo cosas, practicando cosas en esa iglesia que no son las que Dios ha ordenado. Y yo te decía de que la iglesia no es un edificio, pero también la iglesia no son los programas. Muchas iglesias creen que el centro de la iglesia misma es los programas que ejecuta, las actividades que hace. Eso es una distorsión de la iglesia, porque la iglesia que solamente se reúne y solamente es iglesia cuando está ejecutando ciertas actividades, pasa lo mismo que con el templo. Deja de ser iglesia en el resto de las oportunidades. La Biblia es clara en cuanto a eso. La Biblia en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9. Pudiéramos leerlo, Pablo menciona que él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Si la iglesia de Dios fueran los programas, como Pablo perseguía a la iglesia simplemente cuando estaba reunida haciendo programas. No era eso. Pablo perseguía a la iglesia porque Pablo perseguía a las personas que formaban parte de la iglesia. En su tiempo antes de conocer al Señor, Pablo hacía eso. Por eso que la iglesia no son el conjunto de actividades religiosas que llevamos a cabo cuando nos congregamos. Es más que eso la iglesia. La iglesia tampoco son los líderes solamente. Por ejemplo, las iglesias es muy común en nuestro contexto que la iglesia tengan idolatrizado
de alguna manera tengan un altar a los líderes, a los pastores, a los líderes. Y por ejemplo, si un pastor falta a un culto y es el que le toca predicar, eso es un escándalo, y lo es un escándalo. Pero si un miembro de esa iglesia falta sin razones a ese mismo culto, no se ve tan escandaloso, porque muchas veces la iglesia se tiene vista como que es los líderes, que son los líderes quienes evangelizan, son los líderes quienes visitan, son los líderes los que, cuando claramente Efesios capítulo 4 del 15 al 16 nos muestra que la iglesia es el cuerpo de todos sus creyentes. Todos esos creyentes forman parte del cuerpo, que la cabeza es Cristo. En la iglesia es todo eso, todo ese conjunto. Pero precisamente todas estas cosas yo también te quería decir que las he revisado en un libro muy recomendado por mí. Este libro es Cuerpo de Cristo, de Sujel Michelin. Les recomiendo que lo lean. Un libro interesante que trata sobre precisamente la iglesia y profundiza en cuanto a qué es la iglesia, sus propósitos y demás, las actividades que realiza la iglesia. Pero es importante que la iglesia cubana tenga en cuenta esto. Y los que nos están viendo tengan en cuenta esto, de lo que no es la iglesia. Porque eso nos va a ayudar a la manera de actuar de esto. Es interesante, Adrián, lo que estabas hablando acerca de lo que no es la iglesia, porque como tú muy bien decías, esto puede afectar la manera en que la iglesia después se comporte, la manera en que actúe. Y esto, como tú decías ahorita también, esto afectó a la iglesia cubana en el medio del contexto de la pandemia. Los creyentes, muchos, su fe se vio afectada en la práctica, porque con esa idea de que la iglesia es el edificio, pues como no podían congregarse el domingo, pues entonces el resto de la semana no tenían comunión con el resto de los hermanos en la iglesia. Y es muy interesante no solamente hablar de lo que estamos hablando hoy, de lo que es la iglesia, sino de lo que no es. Porque la iglesia puede caer en estos errores. Y ha caído en estos errores. Y entonces creo que es importante, sobre todo en el contexto nuestro, en el contexto cubano, en el que muchas veces se quiere enfatizar más el programa que el propósito central de la iglesia, o se quiere enfatizar lo que tú decías de los líderes. Yo creo que es interesante también hablar acerca de esto. Otro de los conceptos bíblicos, ¿no?, de las palabras que en la Biblia nosotros podemos encontrar acerca de la iglesia como tal, es el concepto que siempre se ha manejado, ¿no?, que es el concepto de eclesía, que es la asamblea de los redimidos, por decirlo de alguna manera. Si nosotros vemos este concepto, nosotros podemos ver que, basado en este concepto particular, la iglesia no solamente ha sido visible desde el tiempo del Nuevo Testamento, sino que Dios ha apartado a un pueblo desde el Antiguo Testamento para que les represente, para que siga sus normas, para que sea básicamente el testimonio viviente de ese Dios ante la sociedad que estaban alrededor. Ese era el propósito que nosotros vemos que tenía Israel. Israel era el testimonio, estaba puesto por Dios como testimonio a las naciones de ese Dios al cual ellos debían representar. Y básicamente la iglesia neotestamentaria, la iglesia en la actualidad, es básicamente también esa asamblea de aquellas personas que Dios ha redimido, que Dios ha llamado para sí, y que tienen como el propósito, y quizás ahorita podamos abundar en esto, el propósito central es la gloria de Dios. Ese básicamente es el propósito definido de la iglesia. Podemos hacer muchas cosas como iglesia, pero todo tiene que redundar o en ese propósito, la gloria de Dios. Eso es por lo cual nosotros somos iglesia. Amén. Entonces quería también tocar ese punto. Estaba pensando también en que cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, en la Biblia hay muchos calificativos para la iglesia. Hay muchos adjetivos que se busca describir un poco también lo que es la iglesia. Quisiera que habláramos un poco de eso, porque vemos que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vemos que habla de diferentes calificativos. No sé si pudieran algunos hablar acerca de estos calificativos que la Biblia usa para definir lo que es la iglesia. Sí, la Biblia habla de varias metáforas, que son muchas, que todas ellas en conjunto resaltan lo grande que es la iglesia.
ninguna de ellas por sí sola refleja lo que es la iglesia, sino que viéndolas en su conjunto nos ayudan a ver el gran valor de la iglesia a los ojos de Dios y como institución de Dios en este mundo. Una de las metáforas que usa la Biblia de la iglesia es la familia. La iglesia es la familia de Dios. En Efesios 2 habla de esto, hablando de cómo los gentiles son incluidos en el pueblo de Dios, habla de que ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Y en muchos lugares habla de Dios como Padre, habla de los creyentes como hermanos, ¿sí? Habla de que la iglesia funciona como una familia, como algo íntimo, como algo relacional. Entonces eso es algo que habla de lo que es la iglesia, pero también habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, que lo dicen. El uso de esta metáfora lo habla en dos sentidos. En una habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, la que la dirige, la que la guía, y que el cuerpo es la iglesia. Pero en otra parte, como en 1 Corintios 12, habla de la iglesia como el cuerpo y habla aún de los ojos, de la boca, como que la iglesia es parte. Si el cuerpo humano representa a la iglesia, o la iglesia se ilustra con el cuerpo humano. Entonces, y ahí Cristo se ve de afuera como el Señor. Pero se ve como que la iglesia es un organismo, la iglesia funciona con la acción y la actividad de cada miembro que está interrelacionada y que tiene diferentes funciones. ¿Sí? Los diferentes miembros de la iglesia, también en Romanos 12 habla de eso también. Los creyentes tienen diferentes dones, cumplen diferentes funciones, pero que son un conjunto unido. Entonces habla de la unidad y de la diversidad que hay en la iglesia, dentro del cuerpo. Pero también hay un texto que es bastante explícito acerca de lo que es la iglesia y usa varias metáforas. Y quisiera que lo miráramos un poco, que es 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15, donde Pablo está dándole orientaciones a Timoteo acerca de cómo dirigirse en la iglesia y en Éfeso, cómo actuar, cómo funcionar. Entonces, para hablar de la iglesia, Pablo usa diferentes metáforas que resaltan el valor sublime que tiene la iglesia y la importancia que tiene. Entonces vamos a ver 1 Timoteo 3:15. Leamos desde el 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tarde, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ahí habla de la iglesia como casa de Dios o templo del Dios viviente. La iglesia, que ya dijimos anteriormente lo que es, no es el edificio, no son los líderes solamente, no es las actividades religiosas, sino la iglesia, el cuerpo, los creyentes, los verdaderos creyentes, los que profesan, son la casa de Dios, son el templo de Dios, es el lugar donde Dios manifiesta su presencia, donde Dios actúa, donde Dios mora. Esto habla entonces de que la iglesia no es cualquier cosa, sino es el lugar donde Dios manifiesta su presencia, donde Dios mora. Así como antes el templo de Israel, el templo de Jerusalén, era una sombra de esta realidad, ¿no? Pero era el lugar donde Dios mora. También habla de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene una función de guardar la verdad y de sostener la verdad, de anunciar la verdad. Es la única institución que se le llama a ser la que transmite la verdad de Dios en este mundo. Entonces ese es el valor único de la iglesia. Y así hay otras muchas metáforas que, como dije al principio, todas ellas por sí solas no resaltan todo lo que es la iglesia.
pero en su conjunto sí. Otra metáfora es que la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia tiene una relación íntima con el Señor Jesús y está dada a Él y Él a ella, ¿entiendes? Entonces, y es una relación que va a permanecer, no solo en esta vida, sino por la eternidad. Entonces, todo esto resalta la esencia, el valor de lo que es la iglesia. Muy importante porque lo decía precisamente porque muchos van a la Biblia y leen estas metáforas y son diferentes ideas de lo que es la iglesia. Entonces quisiera también que habláramos un poco acerca de qué diferencia a la iglesia del resto de las instituciones. Que abundáramos un poco. Hemos hablado en sentido general de lo que es la iglesia y hemos hablado un poco también de propósito, aunque hay una pregunta más adelante de propósito, pero quiero que nos enfoquemos ahora en cuáles son las diferencias entre la iglesia y el resto de las instituciones. Sí, Leniel, el tema de por qué la iglesia es diferente a otras instituciones nace precisamente de lo que tocábamos al principio, que es la iglesia. Al ser la iglesia lo que es, al ser la iglesia todo esto que hemos visto, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia tiene una diferencia de las demás instituciones precisamente porque no es en sí misma solamente una institución, es un organismo vivo. La iglesia se reproduce, la iglesia es viva, está en movimiento y no solo está en movimiento, sino también tiene una estructura. O sea, la iglesia tiene estructura y movimiento. Hay veces que el mismo hecho de que la iglesia se convierta simplemente en una institución humana, donde solamente rijan semejanza a empresas y a estas cosas, tiende a meter y colar el pragmatismo dentro de la iglesia. ¿Qué es el pragmatismo? Donde todo se hace según lo que funciona y según lo que es lo que da resultado. Lo que da resultado, exactamente. Y entonces la iglesia vista así como una empresa termina desvirtuando los propósitos de Dios, termina yéndose de lo que Dios dijo que era. Precisamente en este texto que leía Ángel, el comienzo del texto, el verso 14 ahí, de 1 Timoteo 3, el verso 14, dice: esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La casa de Dios. ¿Quién manda? Dios en su casa. Esta es su casa. Precisamente entonces la iglesia no puede ser un organismo, una institución que se rija por las mismas maneras que maneja la sociedad para guiar otras instituciones. Tiene que ser bajo la orden y guianza de Dios, como un organismo vivo, guiado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu, un templo dedicado a Dios, donde Él es el que guía su iglesia. Y es donde veo yo el problema en muchas de las iglesias hoy, que han hecho de la iglesia una institución humana con los mismos parámetros, guías y principios de una empresa secular. Me gustaría también abundar sobre esto porque la iglesia fue fundada por Dios. No fue idea de los hombres, no fue idea de ningún líder humano. Fue Dios quien planeó tener la iglesia, que existiera. Entonces la iglesia, primero que todo, es fundada por Dios. Lo otro es, para que la iglesia existiera, Dios envió a su Hijo, para que su Hijo muriera y pagara y comprara y redimiera la iglesia. Entonces la iglesia le costó a Dios un alto precio, pero no solo eso, Dios también nos ha dicho que nos ha dado una guía, que es su palabra, para que la iglesia se rija. Entonces ninguna otra institución, bueno, el matrimonio se ha fundado por Dios, pero ninguna otra institución se pagó un alto precio por ella. Ninguna otra institución tiene como fundamento y guía la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía que rige la iglesia. Otra cosa es las instituciones humanas están fundadas sobre ideas, conceptos,
gustos humanos. Pero la iglesia no está fundada sobre esto, sino que es sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, su obra es el fundamento. Y muchas veces en la iglesia se reúnen personas de gustos diferentes, de opiniones diferentes, de trasfondos diferentes, pero unidas por esa redención que Cristo hizo a favor de ellos. Entonces, ninguna otra institución hace eso, solamente la iglesia. Y en el mismo caso de los primeros discípulos de Jesucristo se ve que Mateo era un publicano rechazado por los judíos, y había un celote que era alguien que luchaba contra el gobierno romano para derrotarlo, que eran nacionalistas, que querían que los judíos fueran liberados. Sin embargo, Jesús, en el grupo original, en el que echó el fundamento de la iglesia, ya tenía dos personas de trasfondo totalmente opuestos, pero que estaban unidos por la redención que él ganó, por su obra. Entonces, la iglesia es única y especial, y aún las palabras y lo que hemos dicho aquí nos resalta todavía todo lo que es el valor de la iglesia. Así es. También, ¿qué pasa? Presentar a la iglesia como una institución humana atractiva, comercial, vistosa para la gente, termina vistiendo a la esposa de Cristo de lo que no debe ser vestida. Entonces, la gente sí, una institución de esta manera puede ser más atractiva, pero no va a ser para la gloria de Dios, que es el propósito de la iglesia. Y entonces, una iglesia que Él compró con su sangre es suya, es su iglesia, y nosotros, como decía Ángel, no vamos a decir aquí todo lo que es la iglesia, y vamos a llegar a la plenitud de todo lo que la misma Biblia enseña de lo que es la iglesia. Pero sí, no es una institución como otras, totalmente diferente, porque aunque tenga puntos en común, la iglesia es de Cristo, es bajo los parámetros de Cristo, quien nos mueve y fundamenta es Cristo. Entonces, y es el Evangelio de Jesucristo. Por eso la iglesia es diferente. Creo que de lo que se ha hablado hasta aquí, el valor más alto que tiene la iglesia y que la diferencia de las demás instituciones es precisamente que Cristo pagó por ella. Que Cristo dio su vida en sacrificio por ella para redimirla y para hacerla un pueblo para Dios y para la gloria de Dios. Pero también tú decías algo ahorita, que la iglesia como casa de Dios, precisamente es Dios el que gobierna la iglesia por medio de Jesucristo, y es su palabra la que debe regir el trabajo de la iglesia, la actividad de la iglesia. Y yo creo que eso es muy importante. No sé si están de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, pueden hablar, pueden decirme, pero yo creo que hay principios, hay aspectos que pueden tener cierta sabiduría, utilidad para el trabajo de la iglesia, pero yo creo que cualquier principio que un líder o un miembro de la iglesia quiera implementar en la iglesia debe ser, como decimos nosotros en el buen cubano, filtrado por la palabra de Dios. Yo creo que nosotros, los miembros de la iglesia, los líderes de la iglesia, no debemos permitir que ninguna tradición o principio sea aplicado en la iglesia que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que eso debe ser central, y eso es precisamente, como tú decías ahorita, lo que diferencia a la iglesia del resto de las instituciones. La iglesia no es una empresa humana, no es tratada según el gusto de los hombres, como decía Ángel también ahorita, sino que es para la gloria de Dios, como decía también el pastor Ángel. Si quisieran abundar un poco más sobre esto. Y yo creo que en esta distinción entre una institución humana y la iglesia, si la podemos ver como una institución, es el propósito. La iglesia tiene un propósito único, no es humano, eso es algo que va a diferenciarla, y es un propósito que repercute en la eternidad. Yo creo que esto es algo también que hace a la iglesia única o diferente
cuando la vemos o la contrastamos contra cualquier institución humana, que es muy limitada, que no es atemporal. El propósito de la iglesia es atemporal. Y básicamente es poder proclamar la gloria de Dios y poder proclamar el evangelio de Dios. Y eso va a tener una repercusión en carácter atemporal. Carácter que, mirándolo desde hoy, va a ser eterno. No va a terminar. La iglesia también no tiene un fin más allá de cuando realmente el Señor venga y ya estemos con Él. Y no depende de capacidad, ni de intelecto, ni de potencialidad de ciertas personas, de ciertos hombres que la dirigen, porque al final nosotros creemos que la iglesia tiene una cabeza, esa cabeza es Cristo, y que con eso es suficiente. Entonces, mirando el propósito también de la iglesia, nosotros podemos ver que la iglesia es mucho más que cualquier institución humana, porque tiene repercusiones realmente que hacen que pesan. No es como las instituciones humanas. Estamos hablando de la salvación de un alma o de las almas. Y básicamente ese es el propósito de la iglesia. Cómo proclamar el evangelio, que ese evangelio es capaz de redimir a las personas y de llevarles a ser amigos de Dios nuevamente, estar en paz con Dios, como dice Romanos 5. Y que solamente la iglesia es la encargada, como decía Adrián ahorita en otra pregunta, solamente ese papel es dado por Dios a la iglesia. Y eso es lo que va a ser la gran diferencia entre la iglesia y cualquier otra institución humana. Ahorita se citaba el texto de 1 Timoteo 3, 14, 15, donde dice que la iglesia es casa de Dios y columna y baluarte de la verdad. Y creo que ese es un propósito fundamental de la iglesia, proclamar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Quisiera que habláramos un poquitico más del propósito de la iglesia. Ahorita se habló algo del testimonio de la iglesia. Si pudiéramos un poco por allí abundar un poco del testimonio de la iglesia, hablando de la iglesia en el sentido de la iglesia universal, pero también de la iglesia local. Un poco hablar del propósito de esa iglesia local que se reúne en ese grupo de creyentes. Quisiera que habláramos un poco de eso. Sí, Leniel, como tú decías y como hemos hablado ya, hemos mencionado algunas ideas del propósito que tiene la iglesia. Yo creo que el propósito de la iglesia nace en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mostrar su gloria. La iglesia es una extensión tratando de mostrar la gloria de Dios a toda esta humanidad, ser reyes y sacerdotes que conquisten la tierra para el reino de Dios, que llenen la tierra de gente que le adore y que le sirve. Y eso es lo que magnifica y glorifica a nuestro Dios. Efesios 1, por ejemplo, menciona en unas cuantas ocasiones que somos creados para su gloria, que estamos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Ese es el diseño de Dios para la iglesia, ese es el diseño de Dios, y es el diseño de Dios que tristemente en el Edén fue dañado, pero que Dios ha persistido primero con Israel y luego con la iglesia en Cristo, que somos el nuevo Israel, tratando de que la iglesia y guiando a la iglesia para que muestre ese propósito de llevarla y expandir su gloria. Y yo creo que eso también se ve de la manera particular. O sea, podemos pensar expandir su gloria a un nivel global, pero también de manera particular en nuestro trabajo. Cuando la iglesia va y ocupa los lugares, vamos a decir, de la sociedad, donde la iglesia se involucra en un joven que está estudiando y que glorifica a Dios a través de sus estudios, que cumple lo que dice la palabra del Señor y es un ejemplo para otros. Donde un maestro, en medio de los tiempos que estamos viviendo, enseña la palabra del Señor, es columna y baluarte de la verdad y glorifica a Dios a través de eso. Donde un pastor se resiste a sus propios deseos y predica lo que dice la palabra del Señor. Donde una esposa vive sumisa, sometida a la palabra del Señor y a su esposo como el Señor ordena. Cuando un esposo ama a su esposa y se entrega por ella. Entonces vemos cómo el evangelio, la palabra de Dios, el de anhelo por la iglesia glorificar a Dios, conquista cada área donde la iglesia se involucra. Y la iglesia entonces toma sentido, no solo como iglesia cuando están reunidos como iglesia, sino como iglesia cuando están de manera particular en su vida. Bajo el propósito general y
principal de glorificar a Dios. La iglesia también tiene una función de ayudar o contribuir al crecimiento de cada creyente. En Efesios 4 habla mucho de eso, habla primero de los que Dios ha puesto como líderes para perfeccionar a los santos, pero habla de que el cuerpo, la iglesia, va creciendo según la actividad propia de cada miembro. La iglesia tiene una función de que los creyentes crezcan. En medio de la congregación local, en medio del funcionamiento como cuerpo de Cristo, como iglesia, los miembros van madurando, van creciendo y van siendo más como Cristo. Entonces, la iglesia tiene una función de contribuir al crecimiento espiritual, a la madurez de los creyentes. También la iglesia tiene una función que ya Andy lo habló, de proclamar, de anunciar la verdad, de extender la salvación más allá de la iglesia, a través de añadiéndose creyentes a esa iglesia o plantando nuevas iglesias, y aún plantando nuevas iglesias en otros lugares, en otros pueblos, en otras naciones. La iglesia tiene una función también de proclamar, de extender el reino de Dios, de que muchos otros crean. ¿Sí? Son otras funciones, otros propósitos de la iglesia. Primero que todo, y bajo ese propósito de glorificar a Dios, ese es el primero, ese es el fundamental. Pero bajo ese está contribuir al crecimiento de la iglesia, la madurez de los creyentes, pero a la vez extender el evangelio, que otros conozcan, otros crean. Y yo creo que en la medida que la iglesia vaya siendo capacitada, los líderes vayan capacitando a los miembros de la iglesia, yo creo que eso va a tener un impacto y la iglesia va a poder cumplir con los propósitos. Yo creo que ese debe ser el comienzo. El comienzo es donde los creyentes son capacitados, son entrenados en la iglesia, y después eso va a tener una repercusión, como decía Adrián, como decía Andy, de proclamar y de tener un impacto también, incluso en la sociedad, tener un impacto cada creyente en el lugar donde está, en la medida que sea preparado por la iglesia. Creo que comienza con la preparación en la iglesia, y eso al final no se queda ahí, al final llega hasta la sociedad, llega hasta tener un impacto, como dice el texto en Mateo 5, que los creyentes puedan ser sal de la tierra y puedan ser luz en el mundo. Quiero que, para ir terminemos ahí con una pregunta. La pregunta, ¿por qué entonces, según lo que hemos dicho aquí, por qué entonces es importante para un creyente la iglesia? ¿Por qué un creyente debe pensar que la iglesia es importante para él? Bueno, yo creo que esa pregunta es importante, y es importante en este tiempo donde hay una frase muy, muy famosa, que se ha hecho famosa, donde muchas personas dicen: yo necesito a Jesús, pero no necesito la iglesia. Yo amo a Jesús, pero yo no amo a la iglesia. Y esta es una frase que es completamente absurda, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, Jesús ama a la iglesia. Dice la Escritura que Jesús se dio por su iglesia. Y esto es algo que es bueno dejarlo claro. La iglesia es vital para el creyente, porque no hay nada que Dios haya estipulado, en primer lugar, para la salud de ese creyente, y en segundo lugar, para el ministerio de ese creyente, que esté fuera de la iglesia. Nosotros no vamos a poder ser creyentes que obedecen la Escritura, que honran a Dios y que proclaman su gloria completamente, si nosotros estamos desconectados o aislados de una iglesia local. Si uno revisa el Nuevo Testamento, hay en el Nuevo Testamento más de 50 unos a otros. Y para que esos unos a otros puedan ser una realidad, tiene que haber el uno, pero tienen que haber los otros. Es decir, la vida del creyente no puede ser una vida aislada. La Biblia, que es nuestra regla de fe y práctica, nos enseña que el creyente tiene que estar
inmerso en la comunidad de otros creyentes, y básicamente la comunidad de esos otros creyentes es lo que nosotros conocemos como la iglesia. Es por eso que si el creyente quiere madurar, si el creyente quiere servir al Señor, si el creyente quiere aprender la palabra de Dios, no solamente hacerlo en su casa, sino tiene que estar o debe estar vinculado a maestros que Dios pone, que Dios usa precisamente para poder enseñarle. Si el creyente quiere ser animado, si el creyente quiere unirse a otros para extender el reino de Dios, tiene que vivir en medio de la comunidad de creyentes que es la iglesia local. Entonces, no está pensado ni por Dios ni por nadie creyentes aislados que puedan servir correctamente a Dios, que puedan glorificar a Dios y que puedan vivir como Dios manda. Por ejemplo, si nosotros vemos en el libro de Hebreos, hay un mandato directo a la iglesia no descuidar de esa comunión. Dice ahí Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y él está hablando acerca del valor de esa función de congregarse, para ser estimulados al amor y a las buenas obras. El creyente necesita constantemente ser estimulado. Y ese estímulo va a venir no en mi casa, no solamente leyendo la escritura, que es bueno, que es necesario, que el creyente debe hacerlo, pero sino que Dios ha diseñado precisamente la comunidad de creyentes para que pueda estimularse mutuamente, para que pueda también desarrollar un ministerio de buenas obras, como también la escritura dice. Y básicamente el creyente no puede vivir aislado de esa comunidad de creyentes. Entonces, ¿por qué es importante la iglesia? Porque sin la iglesia el creyente no es creyente, básicamente. En el sentido de su función, de su ministerio, y muchas veces el creyente va a sufrir no estar básicamente estimulado, su fe va a menguar y no va a tener de alguna manera ese estímulo que él necesita. Continuando con lo de Andy, quisiera decir que cuando un creyente no es parte de una iglesia, no está dentro de una comunidad de fe, ya su fe en sí es defectuosa. Porque, como dijo Andy, el Nuevo Testamento habla mucho del valor de la iglesia, de la comunión, del unos a otros. Entonces ya de por sí es una fe defectuosa, débil, porque no toma en cuenta gran parte del Nuevo Testamento. Pero además, como dijo Andy también, se va a desarrollar defectuosamente, porque no va a recibir instrucción de otros, no va a recibir estímulo de otros, no va a recibir amonestación de otros, pero tampoco va a tener la oportunidad de aportar a otros, de cumplir su función como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, al final, un creyente necesita a la iglesia y la iglesia lo necesita a él, porque cada creyente Dios lo llamó para que fuera parte de su cuerpo y cumplir una función. No hay apéndice en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros necesarios, útiles, que debemos aportar para el crecimiento de la iglesia y para que la iglesia cumpla su rol de ser testigo de Dios en este mundo, de llevar a otros al conocimiento de Dios, de glorificar a Dios. Entonces, un creyente necesita a la iglesia y la iglesia lo necesita a él. Eso es algo para su crecimiento, para cumplir los propósitos de Dios. O sea, alguien que no se congrega, su fe es defectuosa y necesita arrepentirse de eso, y necesita volverse a Dios y volver a la iglesia, porque como dijo, no valorar la iglesia, no valorar a Cristo, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y si tú no te congregas, no la valoras, no le das importancia, por implicación tampoco le estás dando valor a Cristo, aunque lo digas con tus labios. Entonces es necesario que cada uno de los creyentes entienda el valor de la iglesia, el valor de ser parte, de estar comprometido con ella, de amarla, aún con su deficiencia, aportar para que sea una mejor iglesia. Y no esperar que otros, ni líderes, sean los que hagan eso, sino que cada creyente tenga esa convicción bíblica de que debe aportar para que su iglesia sea más lo que debe ser.
Y eso va a ser beneficio para él, para su familia, para sus hijos, pero va a ser beneficio para la comunidad donde vive. Porque una iglesia sana, una iglesia viva, una iglesia haciendo los propósitos, cumpliendo los propósitos de Dios, va a ser de beneficio para todo el mundo. Entonces, eso es algo importante. Bueno, y como estamos tratando el tema del valor de la iglesia, ¿qué valor tiene la iglesia para los individuos como tal? ¿Cómo la iglesia aporta al desarrollo de los individuos y los individuos aportan al desarrollo de la iglesia como un cuerpo? Pensaba yo en cómo la sociedad hoy, la sociedad contemporánea en la que nosotros estamos viviendo, esta sociedad ha reforzado fuertemente el individualismo. La gente quiere ser independiente de todo, vivir su propio mundo, en su propio celular, en su mundo, y tristemente eso va contrario completamente al diseño de la iglesia, a lo que la iglesia fomenta, a lo que la iglesia está aportando a sus miembros. Y las personas que viven en este estado de individualismo, que quieren vivir la fe a su manera, que quieren hacer algo pequeño en su familia y no tener un trato con el resto de la iglesia, ser impactados por la iglesia y proveer también y bendecir a la iglesia, son gente que terminan, como hemos dicho, raquítica, gente que no crece, gente que no madura, gente que tristemente se está perdiendo el privilegio y la bendición de formar parte de una iglesia local. El deseo de Dios, creo yo, es que todos podamos colaborar con la iglesia, ser miembros de una iglesia, recibir las bendiciones y bendecir, además de las dificultades. La gente tiene temor a involucrarse en las iglesias porque la iglesia tiene gente pecadora. Pero sí, es bueno incluso, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, que haya divisiones, es necesario que haya divisiones, que haya un problema, que haya gente con dificultades, con las cuales a veces tenemos que tratar, y que nosotros seamos purificados, perfeccionados y madurados en medio de esas dificultades. Aún eso Dios lo usa, aún eso es plan de Dios, y aún eso es necesario que nosotros seamos expuestos a esas cosas. O sea, no tenemos que tener temor a involucrarnos en una iglesia porque vamos a ser afectados. No, todo eso Dios lo va a redundar para el bien de nuestra alma, para nuestro crecimiento. Es la necesidad de cada individuo ser parte de una iglesia local, es una necesidad. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es un privilegio tremendo poder ser parte de la iglesia. Y el Salmo 133 nos está invitando a disfrutar el privilegio de ser parte de la iglesia. Bueno, vamos a ir terminando. A manera de resumen, hemos hablado de lo que es la iglesia, hemos hablado del valor de la iglesia, del propósito de la iglesia, de las diferencias de la iglesia con otras instituciones. Y quisiera que usted que ve este video, usted sea creyente o no. Si usted es creyente, usted debe valorar la importancia que tiene la iglesia, que se ha hablado aquí, y pueda entender que su fe no va a crecer, que usted no va a madurar en la fe si usted no es parte de la iglesia. Es imposible, por lo que hemos hablado aquí, es completamente ilógico pensar que un creyente puede vivir aislado de la iglesia. Y si usted no es creyente, le estamos invitando a que visite la iglesia, a que se acerque y pueda ver por medio de la predicación de la palabra de Dios en esa iglesia donde se está predicando fielmente la palabra de Dios, pueda ver realmente lo que es la iglesia y pueda un poco pensar en lo que hemos hablado aquí en este video y entender en medio de estos tiempos que estamos viviendo, donde se ha distorsionado un poco, se ha alejado de lo que dice la Biblia, que es la iglesia, usted pueda acercarse por medio de esto que hemos hablado aquí, pueda acercarse a entender mejor qué es la iglesia. Entonces, darle las gracias a los pastores que estuvieron acompañándonos en el programa, que le estamos invitando a que nos acompañen en el resto de los programas, donde vamos a estar hablando de manera particular de la membresía de la iglesia, del propósito más profundo de la iglesia. Y queremos invitarlos también, si están dispuestos, y invitarlo a usted también a que vea el resto de los videos que vamos a preparar, con el deseo en nuestro corazón de que su vida pueda ser transformada por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que se está hablando,
de la palabra de Dios y que usted pueda, en esta serie sobre la iglesia, pueda entender mejor qué es la iglesia. Hermanos y amigos que han podido ver y disfrutar este programa, queremos invitarles, si este programa ha sido de bien para usted, a que pueda suscribirse a nuestro canal y pueda estar recibiendo todas las informaciones, los programas, los videos que futuramente vamos a estar haciendo con el fin de bendecirle a usted y de también predicar el evangelio a aquellos que nos ven y todavía no conocen al Señor Jesucristo.